principio y el fin, y el gran yo soy, me rindo a ti, el Todopoderoso, el que es y quién será, y el gran yo soy, me entrego. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad. Yo quiero que gobiernes mi vida, me doy en sacrificio a ti. Yo quiero que tú ordenes mi caminar, que siempre viva en tu voluntad, que siempre viva en tu voluntad. Bien, continuando con el pensamiento de la palabra de Timoteo, como decía, Timoteo tiene un mentor que era Pablo, y este podía indicarle el camino. Y la verdad es que no todos quieren tener un mentor. No todos están acostumbrados, no todos lo buscan. Pero es muy importante tener a alguien que te marque el camino y sobre todo tener a alguien al que tenés que rendirle cuentas. Alguien que te puede decir críticas, no sobre las cosas buenas que te gustarían escuchar. Y esto era Pablo para Timoteo. Era ese mentor que lo amaba con todo su corazón y que le había dado a Timoteo la confianza para que él pudiera llevar adelante la obra y el ministerio. Las características de un obrero es lo que quiero que veamos en esta tarde. O sea, el obrero es alguien que está tratando de llevarle Cristo a otras personas. El propósito del obrero es transmitir lo que recibió. Jesús lo volcó sobre los discípulos, él llamó a Pablo, Pablo llama a Timoteo, y Timoteo tiene que buscar otras personas. Justamente eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 2 y ya en el versículo 2, porque le dice: lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La fidelidad no puede faltar. En aquellos que fuimos elegidos por el Señor no puede faltar esa vida fiel, ¿no? Y él dice, comienza a explicarle una analogía. Vamos a leerlo. Dice en el 3, ya sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. Y también el que compite como atleta no gana el premio, sino compite de acuerdo con las reglas.
El labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Considera lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento en todo. Como les decía, el apóstol Pablo usa esta analogía, que es una analogía, una comparación. Y de esa comparación se pueden sacar ciertas características que nos ayudan a entender un poquito lo que él está queriendo explicar a Timoteo. Por un lado, le está hablando de un soldado, le habla de un atleta y le habla de un labrador. Así que arrancamos por el tema del soldado. Sí, estudiando un poquito y leyendo acerca de las características del soldado en las épocas de Jesús, encontramos que un soldado romano era alguien que necesitaba para ingresar al ejército un entrenamiento, una capacitación, una disciplina extraordinaria, ¿no? Cualquiera podía entrar a las filas del ejército y era justamente donde radicaba el poder del imperio. ¿Por qué? Porque de esta manera, a través del ejército, conquistaba y mantenía sus conquistas, porque tenían un ejército sumamente poderoso. Y nos llama la atención que el Señor, a través de las palabras de Pablo, compare al obrero cristiano con un soldado romano, ¿no? El soldado romano es el que sufre penalidades y el que no debe enredarse en los negocios de la vida para estar en las filas del ejército. De la misma manera, Pablo le dice a Timoteo, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo y por nada te tenés que enredar en los negocios de la vida, ¿no? Porque esto era justamente esa analogía, esa comparación, ¿no? De alguien que está en un ejército tan poderoso a nivel físico, a nivel sociedad contemporánea de ese momento. Pero Pablo le hablaba de un obrero que tiene un trabajo espiritual, ¿no? Que pertenece al reino de Dios, que debe de alguna manera asemejarse a características del soldado que ellos conocían. Una de las cosas que me llama la atención acá, que él comienza diciendo al apóstol Pablo, sufre penalidades conmigo. O sea, Pablo lo está llamando, ¿no?, a decirle, a ver, yo también sufro, yo también me tengo que privar, porque de eso se trata el tema de las penalidades, tiene que ver con las privaciones. Hoy nosotros, acá en nuestro país, ya hace muchos años que se sacó el servicio militar, sí. Pero en mi caso yo me salvé por un número bajo, ¿no? Me salvé, pero tengo gente conocida que con mi edad le tocó todavía, ya eso se estaba terminando, pero mi papá y gente conocida, mucho más grande que yo, lo tuvo que hacer, y sabemos que hay mucha gente en nuestra audiencia que por ahí hizo el servicio militar. Y sabés que ellos te tenían que preparar para una posible guerra. Entonces eso significaba de que te hacían sufrir penalidades. O sea, entrenamiento. Claro, ese entrenamiento era un entrenamiento riguroso, era un entrenamiento que no era placentero, era un entrenamiento que tenías que olvidarte incluso a veces de vos mismo, ¿no? Y es un poco lo que está queriendo decirle Pablo acá a su discípulo, a Timoteo. Mirá, te vas a tener que preparar, a veces te vas a tener que olvidar de vos mismo, a veces vas a tener que sufrir que otros hablen de vos, a veces tal vez estés dispuesto, no sé, a entregar la vida. O sea, indudablemente lo estaba llamando a algo peligroso, ¿no? Porque la persona que se enrolaba en el ejército romano sabía que a pesar de pertenecer a un ejército poderoso, no significaba que ellos no perdieran vidas cuando tenían que ir a batallar. O sea, siempre sabía el soldado que su vida estaba en riesgo. Y aquella persona que era un soldado
no podía olvidarse de lo que era, aunque estuviera, digamos, por así decirlo, de Franco, aunque él no estuviera en ese momento en la batalla, cuando salía de la batalla, no se podía olvidar de qué era lo que él vivía a diario, para qué se había entrenado, para qué se había preparado, no podía perder su objetivo. No, era algo muy importante en su vida, no debía enredarse en los negocios de la vida. Ahí está. ¿No? La primera selección era una selección que tenía que ver con el físico, no cualquiera podía entrar, pero los que anhelaban entrar sabían que se sometían a una rigurosidad bastante dura, ¿no? Y bueno, eso era la esencia del ejército, que era lo que mantenía al imperio. Y por eso fueron lo que fueron. Exacto. Por eso cuando nosotros hablamos del Imperio Romano, estamos hablando de uno de los imperios más grandes de la historia, ¿no? Entonces, pertenecer a ese ejército era un privilegio. Incluso, como vos decís, ¿no? Tenían que pasar por un montón de pruebas, pero ellos tenían que agradar al que los había tomado para ver si en definitiva los dejaban estar, ¿no? Si los dejaban pertenecer. Claro, tenían que pasar la selección. Entonces, por un lado, tenemos al soldado romano, que sufre penalidades, que no tienen que enredarse con los negocios de la vida. Esto no significa que uno como cristiano no haga negocios, no vaya a trabajar, no vaya a estudiar. No, yo me quiero dedicar a leer la Biblia y a orar todo el día. No es eso lo que hoy te podríamos utilizar como un ejemplo para esta palabra. Claro. En realidad lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que nunca debemos de olvidarnos a qué ejército pertenecemos nosotros. ¿Quién fue que nos llamó? ¿Quién fue el que nos contrató? ¿Quién es al que nosotros tenemos que agradar? ¿Vamos a agradar a la gente o vamos a agradar al capitán del ejército, que es en definitiva el que va a tomar una decisión sobre nosotros? Lo decíamos el domingo pasado, no se puede servir a dos señores. Claro. Uno necesita hacer un montón de cosas para desarrollar en su vida, necesita trabajar, necesita llevar adelante una familia, necesita criar a los hijos, ocuparse, pero necesitamos que nada de todo eso nos enriede de tal manera que nos olvidemos de qué lado estamos en lo espiritual y quién es el que nos está llamando a no enredarnos en cuestiones de la vida, y que tiene un llamado para nosotros que trasciende mucho más estos años de vida que se nos prestan. Sí, qué fácil es enredarse hoy en día, qué fácil cuando nosotros hemos decidido seguir a Jesús, como hablamos el domingo pasado, no solamente hacer la oración de fe, que era lo que decíamos, sí. No solamente decir voy a la iglesia, estamos hablando de seguir a Jesús, de seguir hasta el final de nuestros días, hasta el final de nuestras vidas, y seguirle con un compromiso estable, sin bajar nuestros brazos, seguir siempre. Entonces, para eso uno necesita no enredarse, porque hay un montón de cosas en la vida que pueden enredarnos. Y cuando nos invitan a enredarnos. Y eso significa que te terminás quedando, que te terminás desviando, que te terminás yendo para donde no tenés que ir, porque te terminás desconcentrando. Después ya lo que es la penalidad ya te molesta, porque esto, ¿cómo esto que tengo que andar sufriendo? No, esto me molesta, no, esto no me gusta, estoy acá, estoy incómodo. Y a veces Dios permite situaciones donde nos vamos a sentir incómodos, porque Él de todo va a sacar una enseñanza para nosotros. No sé cuántos estarán escuchando en esta tarde y tal vez están enredados en su vida y necesitan volver al Señor y volver al capitán y decirle: Señor, yo quiero estar y ser parte de tu ejército. Después tenemos el atleta. Y el atleta dice que ya tiene que cuidarse de otras cosas. Debe competir de acuerdo a las reglas. Y la otra versión dice debe hacerlo legítimamente, ¿no? Porque a veces en nuestra vida se toman muchos atajos, ¿no? Y muchas cuestiones ilegítimas.
mucha trampa, mucha corrupción, mucho imitar lo que hace el que no conoce a Dios, el que no tiene el llamado de Dios sobre su vida y entiende que anda a la luz de Dios que todo lo ve y a quien está sirviendo, ¿no? Entonces el atleta está esperando obtener la corona, pero también se esfuerza, también se prohíbe, también elige qué cosas hacer. ¿Por qué? Porque quiere la corona, ¿no? Y esa corona hace que desestime un montón de cuestiones de todos los días, que lo pueden detener, que lo pueden entorpecer en el objetivo que tiene. Sí, hoy, a ver, todo atleta sabe que se tiene que cuidar en un montón de cosas si quiere lograr su estado físico ideal para la competencia que tiene por delante. A veces uno se pone a pensar en las Olimpiadas, ¿no? Que hay personas que se están preparando durante 4 años para correr una carrera de 100 metros. O sea, en 100 metros van a ver el resultado del trabajo de 4 años, ¿no? Entonces ellos no pueden prepararse la última semana. Su vida, ¿no? Es una continua preparación para que seguir avanzando. Y cuando terminó la competencia, ya sea que salieron primero o salieron últimos, ellos al otro día empiezan de nuevo el entrenamiento, porque vienen dentro de 4 años viene otra competencia. Y si ganaron, quieren volver a ganar y quieren sostenerse en el podio. Si estaban últimos, quieren no ser los últimos. Si estaban terceros, por lo menos quieren subir un puesto. O sea, la idea es esa de avanzar. Ahora, se puede competir y uno puede evadir las reglas, no solamente en la competencia, también uno puede evadir las reglas en la preparación. Por eso encontrás gente que le hacen, no sé, los estudios de sangre y encuentran que hay drogas, ¿no? O algún tipo de medicamento que hizo que la persona pasara por arriba de esas reglas. Entonces, en un punto uno tiene que tener cuidado cuando parece que está todo bien, pero Dios sabe que nosotros hay ciertas cosas en nuestras vidas que las estamos dejando de lado, ciertas cosas que tendríamos que obviar en nuestra vida cristiana, sin embargo, las estamos haciendo. Dios sabe que está mal. Por ahí los demás no se dan cuenta, por ahí el público de la competencia no lo ve, pero Dios lo sabe y nosotros también lo sabemos. Por eso necesitamos competir y hacerlo legítimamente, porque tal vez el trofeo que nosotros tengamos no nos van a dar acá en la tierra. Un día vamos a llegar delante de la presencia del Señor y el Señor va a evaluar ahí nuestra vida y decir, la verdad que en esto no hiciste nada, te mostraste al mundo, pero yo me daba cuenta de lo que realmente vos eras. Entonces uno necesita evaluar cómo está compitiendo. La importancia de conozcamos las reglas, ¿no? Porque uno puede correr y piensa que es solo velocidad, pero hay tantas cuestiones que se tienen en cuenta y a veces por desconocimiento uno queda descalificado. Sí. Sí. Entonces, esto lo llevamos a nuestra vida espiritual también, ¿no? Nuestra relación con el Señor. Dice Pablo, el atleta debe competir legítimamente para ser coronado. Yo me acuerdo hace unas Olimpiadas atrás, creo que lo había contado en un mensaje, de una carrera de natación, ¿no? En las Olimpiadas también fue. Y claro, cuando se paran todos en los cubículos para saltar, ellos tienen que escuchar la chicharra. Cuando suena la chicharra, se tiran al agua. Pero ellos tienen un sensor debajo de los pies. O sea que si alguien salta al agua y antes de que suene la chicharra, el sensor avisa y se le pone el cubículo en rojo, como que esa persona está en infracción. Y resulta que llega el momento de la competencia, suena la chicharra y se tiraron. Y cuando se tiran, en realidad, cuando en el momento que se tiran, que se van a tirar, no había sonado la chicharra y se tiraron todos. Y hubo un muchacho que se quedó porque, o sea, vio que todos se tiraron y él no se tira. Entonces
detienen la competencia y les dicen a todos que estaban todos descalificados, menos que había quedado arriba del cubículo. Entonces, cuando vos estás ahí en esa lucha de competencia, que vos querés competir, que querés ganar, vos imaginate que el muchacho se habrá sentido tonto, porque es por ahí es un segundo, pero un segundo en una competencia profesional es un montón. Y sin embargo el tipo se quedó, ¿sabes qué hicieron? Se tiró al agua solo. Hizo los metros que tenía que hacer y salió ganador de la competencia. Y voy a decir, qué locura, ¿no? A ver, él lo que hizo fue cumplir con las reglas. Y a veces parece tan tonto cumplir las reglas, ¿no? Legítimo. Está tan de moda lo ilegítimo. Lo ilegítimo y pasar de cosas por alto, ¿no? Tener cosas escondidas y total nadie lo ve, pero Dios lo ve. Y Dios es el que nos va a entregar la medalla a nosotros. Entonces tenemos por un lado el soldado, después tenemos el atleta y después tenemos el labrador, ¿no? Dice Timoteo 2:6, el labrador que trabaja debe ser el primero en recibir su parte de los frutos. Y acá encontramos que el labrador, si quiere, un fruto, la cosecha, necesita sembrar. No queda otra. Necesita trabajar. Y necesita esforzarse, levantarse temprano, necesita trabajar la tierra, preparar la tierra antes de poner la semilla, y después de que pone la semilla, también esperar tener la posibilidad de que llueva y de que la cosecha después hay que cosechar también, que es también otro trabajo, ¿no? Entonces, el trabajo del labrador a veces por ahí está más complicado porque no depende solamente de él, depende de otros factores, ¿no? Pero también en la vida del cristiano hay cosas que no dependen de nosotros. No. Hay cosas que dependen de otros factores. A veces uno dice, pero yo hice esto, y no veo los frutos que yo estoy esperando. Bueno, a veces hay frutos que se tardan más en salir y a veces por ahí, bueno, sembramos y Dios es el que nos va a dar la cosecha. Nosotros no podemos obligar a veces a la semilla a que dé su fruto. Es el mundo es Dios. En todo lo que Dios nos dice, a veces uno espera inmediatamente que se vean los frutos, pero a veces lleva tiempo, ¿no? Y nosotros pensamos estos tres personajes, el soldado, el atleta, el labrador, tienen algo en común. Los tres buscan un resultado que tiene que ver con la actividad que están desarrollando, ¿no? Porque quieren algo a cambio, sí. ¿no? El atleta quiere la corona, el soldado quiere agradar a aquel que lo tomó, sí. quiere agradar a la élite, ¿no? del ejército. Claro, el que lo llamó, que era en ese momento se contrataba a la persona en el ejército, ¿no? Y el labrador quiere frutos, porque no quiere trabajar la tierra y hacer mucho sacrificio sin después ver en sus manos el fruto por el que trabajó tanto, ¿no? Y nosotros queremos también frutos, pero a veces nos pasa que incluso en nuestra propia vida encontramos muchas personas que quieren grandes cosas, pero no quieren el trabajo previo para pagar el precio de aquellos que están buscando. Yo creo que eso, la vida es una cuestión de resultados. Ahora, a veces, claro, cuando vos ves que otros logran cosas que ilegítimamente, que los otros alcanzan metas antes que vos, y vos decís, pero al final yo estoy sirviendo a Dios, al final yo estoy tratando de hacer las cosas bien, al final yo estoy cumpliendo las reglas, y fíjate qué bien que le valoro. Fíjate cómo el otro logró lo que yo hoy tengo 30 años y no pude lograr, o 40 años y no pude lograr. Y siempre miramos lo nuestro como poco, ¿no? Y a veces miramos lo otro como, y no vemos, no sabemos, en definitiva tampoco sabemos qué es lo que pasa detrás de la otra persona, o lo que está viviendo la otra persona, o si realmente, en definitiva, ese va a ser un buen resultado, porque por ahí a nuestros ojos es bueno y después de un tiempo se termina desvaneciendo todo. Entonces, ¿quién dice lo que es bueno y lo que es malo? Entonces, cuando vos decidís seguir a Jesús,
vos tenés que saber que tu resultado tiene que ver con la aprobación del Padre, con la aprobación de Dios, no tanto con la aprobación de tus amigos, de tus parientes, de tus compañeros de estudio, de trabajo, tiene que ver con la aprobación del Maestro. Por eso Pablo le dice a Timoteo, considera lo que te digo, y el Señor te dé entendimiento en todo, ¿no? Nosotros consideramos todo esto y muchas veces nos hemos sentido también como, parece tonto, ¿no? Por decir, seguimos trabajando de esta manera, pero la palabra de Dios nos desafía a persistir y a pararnos en los principios de la palabra, que son los que verdaderamente nos van a dar esa aprobación. Sí, y ahí indudablemente hay algunas cuestiones más que le presenta el apóstol Pablo a Timoteo. Dice en 2 de Timoteo 2:14, 15, 16, 14, 15 y 16, dice, recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes a la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. De vuelta, evita las palabrerías vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la ansiedad. Muy bien. Nosotros encontramos en estos versículos consejos que nos advierten acerca de cómo tenemos que hablar como obreros cristianos. Recién veíamos la analogía de estos tres personajes, pero Pablo va más allá con Timoteo y le dice, encargales solemnemente en la presencia de Dios que no contiendan sobre palabras, ¿no? Y encontramos en este tiempo tanta gente dispuesta a la contienda, sí, a la pelea, a la discusión, al enfrentamiento, a discutir y a discutir. Y discusiones que no llevan a nada. A nada, absolutamente. Entonces necesitamos revisar cómo estamos hablando y necesitamos nosotros decirles lo que Dios nos está diciendo, ¿no? Les encargamos solemnemente que tengan cuidado de las palabras que usan y cómo se relacionan con los demás respecto de cosas que no nos bendicen. Y dice más la palabra, lleva a los oyentes a la ruina, ¿no? Sí, habla de palabrerías vanas, vacías, digo, ¿no? O sea, como una palabra que en un punto no tiene un propósito, ¿no? A veces uno por ahí habla por hablar. Hoy la gente, todo el mundo quiere opinar. Todo el mundo quiere opinar y quiere opinar de todo. O sea, hay gente que opina con conocimiento y hay gente que opina sin saber, pero escuchó de un amigo que le dijo que un amigo, ¿no? Entonces, y de eso saca una opinión. Entonces, debemos evaluar nuestra manera de hablar. Y acá, según lo que me dice la palabra y lo que le está enseñando acá, hay que manejar bien la palabra de verdad. Y se está refiriendo a la palabra de Dios, ¿no? Porque eso es lo que debe ser nuestro contenido. Nuestro contenido en nuestras conversaciones, en nuestras opiniones, que no está mal dar la opinión, tiene que tener como un fundamento y como una base la palabra. Yo muchas veces escucho, a mí me parece, ¿no? A mí me parece que dice esto, a mí me parece que lo otro. Entonces yo pienso y digo, ¿le parece en base a qué? O sea, ¿cuál es tu base para decir que te parece algo? ¿Es la palabra de Dios la base? ¿O es una experiencia que vos tuviste, algo que escuchaste por ahí, algo que te enseñaron en tu casa, algo que escuchaste en tu casa y que para mí es así, porque mi abuela lo hacía así, entonces mi mamá lo hacía así, yo lo hago así, pero ¿y por qué? Y no sé, ¿no? Entonces uno necesita ver, y después hay gente que se engancha en todas las polémicas, ¿no? Hablamos mientras preparamos los programas esos de fútbol, de deporte, donde vos escuchás que pelean y discuten y que uno dice una cosa y el otro. Y vos decís, pensar que hay gente que está 3 horas sentada escuchando discusiones
no sé, de un campeonato de fútbol que todavía no empezó, pero ya están, de algo hay que discutir, ¿no? Y como que eso llama la atención. Es más, hoy en los programas, si la gente discute y es pendenciera, atrae más gente que lo escuche. Tiene prensa. Tiene prensa, tiene más oyente. Entonces, acá la palabra que es contracultural, dice, no te enganches en todo eso. No te enganches, no dejá de las palabras vacías, no tengas en cuenta, hay cosas que no las tenés que tener en cuenta. Dios nos llamó a otra cosa, estamos para otra cosa. Vamos a leer 2 Timoteo 2:20, este pasaje me encanta, 20 y 21, dice así: ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y esto de la casa grande, una casa lujosa, no solamente hay, como dice acá, utensilios que usamos de madera y de barro, son los que usamos todos los días, ¿no? Entre nosotros, entre casa, pero cuando hay una celebración, cuando hay una fiesta, cuando hay algo lindo para celebrar que vale la pena, se usan otros tipos de elementos. Claro, que es un poco lo que expresa acá, era la cuestión de esa época. Claro. ¿No? O sea, los utensilios se separaban en el jarrón que era de barro, ¿no? Bueno, de arcilla, no sé. Yo tengo unos platos hace mucho tiempo, hace 30 años casi que nos casamos, que los uso todos los días, son más o menos uno de cada pueblo. Claro. Pero cuando viene alguien tengo unos platos que son cuadrados, blancos, lindos, que los uso solamente cuando viene alguien. Exacto, porque los otros están todos cachados, claro, ¿viste? Medio. Sí, se van rompiendo y se van desarmando los juegos, sí, bueno, uno agarra el plato, es para, a ver, somos nosotros. De casa. Ahora cuando vienen visitas, entonces uno trata de poner lo mejor, ¿no? En ese tiempo poner lo mejor era poner la plata y el oro. Entonces, dice el 2.21, dice, por tanto, si alguno se limpia de estas cosas. ¿De qué cosas? Claro, de todo lo que venimos mencionando, de la palabrería inútil, ¿no? De hablar cosas que no nos conducen a nada, de todo esto que venimos hablando, ¿no? De ser ilegítimo, de no esforzarte, ¿no? De tomar el ejemplo del soldado, del atleta, claro, del labrador, ¿no? Que trabaja, que se esfuerza, que se consagra, que se aparta para ese trabajo. Dice, por lo tanto, si alguno se limpia de estas cosas, de todo esto que venimos hablando, será un vaso para honra, santificado, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Y lo lindo es pensar, si yo escucho el consejo de la palabra de Dios, si yo me limpio de todas estas cosas, el Señor me quiere a mí como un instrumento extraordinario, ¿no? No me quiere para cosas que no tienen significado, no tienen diferencia en la vida de los demás, para cosas extraordinarias, ¿no? Utensilios de oro y de plata, para celebraciones importantes, misiones que Dios nos quiere dar. El obrero del Señor está lleno de desafíos preciosos, porque justamente fuimos llamados a trabajar con personas para salvación, para entregar vida eterna. Eso no es cualquier cosa, eso es algo muy importante, es algo eterno, ¿no? Entonces nosotros queremos limpiarnos de todas estas cuestiones necias, vanas, sin importancia, porque queremos, como dice el texto, ser vasos de honra, ¿no? Útiles al Señor y santificados, apartados, separados, ¿no? Por eso todo esto que compartimos es lo que el Señor, a través de la vida de Pablo, le compartía a Timoteo para que él entienda y que enseñe a otros cómo eran los obreros cristianos. Claro, cómo tenían que ser la gente fiel, ¿no? Porque no nos olvidemos de que esto tiene un pensamiento. Pablo viene construyendo, no tocamos todos los versículos, porque esto es riquísimo, pero viene construyendo un pensamiento y está tratando de dejarle una radiografía de cómo debe ser, ¿no? el obrero del Señor.
Y el punto final es esto. A ver, hay vasos de distintos tipos, pero el propósito es que vos puedas hacer un vaso de oro y de plata, ¿no? O sea, cuando eso te traían a la mesa esos vasos de oro y de plata, así, wow, eso llamaba la atención, eso necesitaba mucho cuidado, ¿no? Algo especial, pero para que ese oro llegara a estar en ese lugar y esa plata llegara a estar en ese lugar, fue procesado, fue trabajado y no fue un proceso fácil, pasó por un proceso difícil de tiempo de temperatura, ¿no? de formado y después de lustrado, ¿no? Claro, la madera, bueno, la limpias un poquito acá, ya está, pero sin embargo la plata y el oro había que prepararla porque eran para trabajos especiales. Y el apóstol Pablo lo que nos le está diciendo a Timoteo, tenés que preparar a la gente y hacerles entender de que Dios nos llamó para cosas grandes, para cosas especiales. Y eso significa estar preparado para toda buena obra. Porque eso es lo que en un punto le está diciendo. Útil para el Señor, preparado para toda buena obra. No para una obra sola, para todo lo que Dios nos demande en el momento que Dios nos demande. Que nosotros no podemos decir, ay no, yo esto no lo hago, no, yo lo otro no lo hago. Si Dios te dio la capacidad y tenés la capacidad, tenés que actuar en consecuencia. Dios quiere personas extraordinarias. Justamente lo que es la madera, lo que era el barro, ¿no? Eso eran vasos, eso eran instrumentos ordinarios.